Debería. Sí, ¿Escuchas? Haciendo unos viajes a esto. Si quieres mientras. Bueno, sí. Mira, me hablo con el micro, ya está. ¿Sí? ¿Ahora sí? No, va al micro. No os preocupéis, voy con el micro, ya está, no pasa nada. Buenos días a todos. Primero, antes que nada, gracias a la organización para invitarme a venir a charlar aquí. Es un placer. Este foro es maravilloso. Se están dando ideas muy interesantes, además, y todos estamos aprendiendo, que es importante. Y agradecer también a Raúl, que es Raúl Delgado, fue el que me invitó a esta deliciosa charla. Yo fui miembro de su tribunal de tesis, lo destrocé a preguntas y a pesar de ello pues nos hicimos amigos, cosa bastante curiosa, ¿no? Era bastante inesperado, ¿no? Y me invitó aquí y le dije, oye Raúl, ¿y de qué quieres que hable, no? ¿De qué voy a charlar? ¿De mi empresa? Dice, no, quiero que hables de tu experiencia personal. Y pensé, madre mía, como expliqué aquí mi experiencia personal, se van a morir de aburrimiento, ¿no? Y me dijo, no, que en serio, que es muy ecléctica y que vale la pena que lo expliques. Sobre todo que hables de tu carrera, ¿no? Y yo cuando pienso en la palabra carrera me imagino un montón de gente corriendo hacia una meta y claro, pienso, no es especialmente que encaje con lo que es la ciencia en realidad, ¿no? Porque la meta nunca está clara, ¿no? Luego pensé en lo que decía Lucas, ¿no? Ayer en su presentación, ¿no? No os preocupéis, siempre hay salida, ¿no? Y me vino enseguida a la mente una de esas manifestaciones que tenemos en Cataluña, sabéis que tenemos una obsesión por manifestarnos, ¿no? Constantemente en la calle, y una mujer con una pancarta llevaba ahí muy alta ponía las salidas de la carrera científica son 3, por tierra, por mar y por aire. Es decir, claro, eso cuando lo vi me resultó bastante inspirador. Pensé, realmente es bastante real. Realmente mi experiencia, lo que he visto es que muchos de mis amigos han tenido que irse, ¿no? De ahí Facebook y todas estas redes sociales son tan importantes, ¿no? Para mantener contacto con la gente que tienes muy lejos, ¿no? Es cierto que si no hay un cambio en política científica muy agresivo, esto no va a cambiar realmente. Eso pasa por un cambio en el modelo productivo. Yo creo que aquí en el País Vasco esto se ha visto muy claro y es un ejemplo muy claro de que funciona ese modelo productivo basado en el conocimiento, puede llegar a ser realmente bueno, ¿no? Para toda una comunidad. Y yo creo que esta es la idea. Pero estas son reflexiones mías que tampoco tienen mucho interés. Vengo a explicaros de mi libro, como quien dice. Espero no mataros. Una cosa importante, yo ya era calvo antes de empezar todo esto, o sea que no sufráis, no vais a perder el pelo en este proceso, es decir, un proceso que es totalmente inocuo en ese sentido. Si lo vais a perder igual. Y bueno, yo tengo una formación un poco extraña. Yo terminé el instituto, o sea, creo que es importante irse a lo más atrás posible para intentar entender cómo una persona llega hasta el punto en que llega. Es decir, vosotros todos, yo también, sois pequeños Frankensteins, ¿no? O sea, vuestra personalidad ha sido fabricada a través de pedazos de vuestros padres, vuestras madres, vuestra familia, amigos, experiencias, y es formar una personalidad. Y esto os hace tomar decisiones a veces, y a veces hace que las decisiones os tomen a vosotros, que también pasa muy a menudo. Esa especie de inercia que te mueve hacia un lado y no sabes por qué vas hacia allí, pero tú vas hacia allí, ¿no? Y me pasó un poco lo mismo. Yo terminé la selectividad y más que una media tenía un calcetín y cuando miré mi abanico de posibilidades vi que no tenía muchas tampoco. Mis deseos de ser médico evidentemente pasaban por haber estudiado antes y esto nunca lo piensas, antes ya ha pasado. Y pensé, ¿qué tengo delante? Y vi criminología y pensé, criminología, qué interesante. ¿A quién le ha interesado de aquí alguna vez la criminología? ¿Ves? Muchos brazos abiertos, levantados, perdonad, abiertos no. Es verdad, nos interesa, ¿no? Las series de televisión hacen esta especie de visión romántica sobre criminología. Yo también lo pensé, ¿no? Y dije, me apunto. Y fui de los primeros en iniciar el grado superior de criminología en la Facultad de Derecho. Estábamos en un sótano de la facultad, escondidos, nadie nos podía ver prácticamente. Allí aprendí derecho penal, derecho procesal, derecho mercantil, hicimos autopsias de medicina legal, hicimos balística, o sea, muy interesante. Salí de allí y pensé, muy bien, primer gran abismo, ¿qué hago después de hacer mi carrera, ¿no? ¿Hacia dónde me dirijo? Y pensé, pues no sé, a mí lo de ser policía y llevar pistola no me va mucho, lo de ser investigador privado, olvidamos, porque ese romanticismo, o sea, es sentarte en un coche y hacer fotografías todo el día, o sea, no me gustaba nada y pensé, a mí me gusta la vida social, había hecho unas prácticas en la Modelo y era interesante, así que me puse a buscar trabajo y fui proactivo, envié un montón de cartas a todos los directores de centros educativos que había en Cataluña y uno de ellos me cogió precisamente en uno de los centros más agresivos, un centro semiabierto, una especie de centro de internamiento para menores, ¿no? Que todos eran delincuentes juveniles. Y pues acepté el trabajo y me puse a trabajar de educador en ese centro de justicia juvenil, donde aprendí muchísimas cosas interesantes. Hoy todavía puedo hacerle un puente a un Opel Kadett y también soy capaz de insultarte en árabe en diferentes tipos de insultos de diferente gravedad, ¿no? Eso fue un aprendizaje muy interesante. Estuve 5 años ahí
trabajando y una de las preguntas que más me saltó fue, ¿estos chavales por qué delinquen? ¿No? O sea, ¿por qué hacen esto? O sea, ¿por qué este chaval está metido en ese bucle en el que no para de delinquir? Es social, es aprendido. Y no había respuestas para eso, así que pensé, bueno, pues sea proactivo y búscalas. Y pensé, bueno, pues voy a estudiar psicología. Y bueno, intenté entrar en la facultad, pero claro, como había hecho una carrera anterior, pues guardaban pocas plazas para los que hacíamos segundas carreras y me quedé fuera un año. Así que me puse a hacer un módulo de aprendizaje, un módulo de animación sociocultural para la imaginación, un aburrimiento tremendo, haciendo todo el día talleres, ¿no? Y al año siguiente pensé, esta vez no pierdo la oportunidad y me apunto ni que sea la privada, y trabajo como un burro para pegármela. Y me apunté a la privada, ¿no? Me apunté a la Ramon Llull, la Universidad de tinte humanista, y allí no encontraba las respuestas que yo buscaba realmente, porque, bueno, sí, el humanismo está muy bien para hacer terapia, pero en el momento de buscar algún tipo de respuesta más biofísica, que es lo que yo estaba esperando, o psicofisiológica, pues no la encontraba. Pero había una profesora en esa facultad que se llamaba Mala Diersen, no sé si alguien la conoce, es una reputada comunicadora científica, y bueno, ella hacía psicofisiología, y yo me quedé fascinado, ¿no? De repente veía que una persona me estaba explicando pues, lo que era un procencéfalo basal, y me decía, esto es como una especie de sensor de vuelo y te permite... Bueno, alucinaba, o sea, realmente había encontrado un correlato realmente funcional a lo que yo estaba viendo en el centro educativo. Y entonces me dijo, oye, esto que te parece muy, muy interesante. Empecé a estudiar como un burro y me saqué una matrícula en esa asignatura, me gustaba muchísimo, y me ofreció la posibilidad de ir a trabajar con ella, ¿no? A hacer prácticas de final de carrera con ellas, ¿no? Entonces, claro, yo pensé, bueno, estoy en el centro educativo trabajando de noches, estoy por la mañana en el Instituto de Recerca Oncológica, a mediodía en comedores escolares, o sea, vamos, ya no daba abasto, casi me muero, ¿no? de sobrecarga. Así que lo dejé todo y me enfoqué solo en las prácticas del Instituto de Recerca Oncológica y empecé a trabajar con ratones, que para mí era como, bueno, de hecho era mejor que mordiera un ratón que mordiera un chaval del centro, ¿no? Porque teniendo en cuenta que los ratones eran SPF y estaban limpios, pues tenía menos oportunidades de poder coger algún tipo de enfermedad, ¿no? Porque realmente era tal como os lo cuento. Eso daría para otra charla y otro foro. La historia es que bueno, empecé a hacer esas prácticas y me interesó muchísimo, hasta el punto que terminé un pequeño trabajo final de carrera sobre agresividad. ¿Qué más? ¿No? Lo que estaba viendo cada día allí lo transporté a los ratones, ¿no? El estudio no dio para nada más que para que me dieran una beca en el Mineco, que estuvo muy bien, una beca, una dotación, creo que eran 100 euros al año, y fue fantástico. O sea, me dio para poderme pagar el billete de metro, pero por lo menos me llegó para ese año, ¿no? Y trabajar. Y bueno, después de ese tiempo se me abrió la posibilidad de poder seguir y hacer un doctorado. Yo pensé, a ver, soy psicólogo clínico, ¿de qué vas? O sea, nadie te va a dar, pero ¿cómo va a darme un doctorado para hacer un estudio en un sitio donde hacen genética molecular? Pues me lo dieron contra todo pronóstico. Ya ves que la vida te da cosas contra todo pronóstico, ¿no? Y me dieron esa beca para poder hacer el doctorado en un centro de genética médica molecular. Claro, yo alucinaba. Yo el primer día que fui a una reunión de grupo, se levanta uno y dice, es que vamos a transfectar, ¿no? Y me quedé como, ¿trans qué? O sea... ¿Un gen? ¿Qué es? ¿Pero esto qué es? ¿No? Y claro, me vi, ¿sabéis la película esta de Guerrero número 13 de Valentino Banderas, ¿no? Que está ahí sentado con los nórdicos, ¿no? Y el tío es árabe perdido, ¿no? Y ahí todos hablando en danés, ¿no? Y el tío está como flipando, ¿no? Y ahí te hacen una especie de trampa, ¿no? Pero bueno, parece que pasan muchos días y el tío al final aprende danés de escucharlos. Pues yo hice lo mismo, ¿no? Me senté y escuché, me compré el Chalmers, me leí toda la biología celular, me leí biología molecular, me estudié todo lo que pude estudiarme, absorbiendo como una esponja toda esa información. Además, yo no había estudiado nunca inglés, o sea que yo venía de una tradición del francés, o sea, tuve que también estudiarme el inglés a base de ver un montón de series, por eso tengo un inglés chabacano horrible, del sur de Baltimore, básicamente. O sea, y de esa forma pues pude ir avanzando poco a poco en el doctorado. Pero no acabó aquí mi desgracia porque cuando ya había leído el DEA, yo me basé mi tesis doctoral en un gen, una modificación de una subexpresión de un gen de TRAC-C, una neotrofina, que está relacionada con el pánico y la ansiedad, ¿no? Pánico y ansiedad. Todo el mundo sabe de qué va. Con tal desgracia que el segundo año de tesis, pues la duplicación en la que yo me basaba, en la que basaba mi estudio, pues se demostró que era falsa, que era un fake total. El FISH que se había hecho era un FISH sin controles, o sea, un desastre. Era portada de Cell, por cierto, fue portada de Cell. Bueno, 13 artículos en contra, yo me encontré en medio de mi tesis diciendo, bueno, ¿ya qué hago ahora? ¿No? O sea, otra vez el abismo, otra vez, ¿no? Dios mío. Entonces pensé, bueno, esto solo lo solucionas de una forma, haciendo la estrategia del nómada Amélie, viajando. Me empecé a viajar con mi modelo, me iba a hacer electrofisiología con el doctor Delgado en Sevilla. Me fui a Madrid, al CSIC. Me fui a Santander a hacer farmacología. Estuve viajando prácticamente todo un año entero para terminar estudios y poder salvar de alguna forma el modelo. Lo salvé y me doctoré. Pensé, ostras, esto sí fue contra todo pronóstico, ¿no? Porque muchos compañeros de instituto decían, pensábamos que estabas trabajando en un bar. Pues no, sí, soy doctor, no me lo creo, ¿no? Y bueno, todo pasa muy rápido en realidad y llega otro abismo, ¿no? Y dices, ¿y ahora qué haces, no? Siendo doctor.
Y yo tenía visto ya un grupo de neuroimagen en Nueva York, me gustaba mucho, más Nueva York es muy cool, ¿no? Cuando dices, he ido a Nueva York, la gente te mira ya, oh, qué cool, ¿no? Pero no pudo ser por cuestiones familiares y al final me tuve que quedar aquí, ¿no? Y empecé un doctorado en el Centro de Regulación Genómica, donde yo ya había hecho el predoc. De hecho, nos trasladamos del IRO al CRG, ¿no? En el CRG estuve casi 12 años trabajando, con tratado pronóstico también, porque en teoría no puedes, ¿no? Pero como yo ya venía de un plan antiguo y no pertenecía al CRG, pues me dejaron quedarme. Bueno, yo no sé si es que caí simpático o qué, pero bueno, la cuestión es que me quedé allí 12 años y hice 3 postdocs, ¿no? La pega es que en el tercer postdoc ya fue como un chiste, realmente, fue como un chiste. El tercer postdoc fue tremendo. Yo tuve 4 contratos en un solo año, ¿no? O sea, y el último contrato me contraté a mí mismo, que ya fue lo que me faltaba. Sí, porque conseguí ser ciberer, de hecho participé en el montaje de Cefaler, toda la unidad de fenotipación conductual del ciberer, y cuando tenían que hacerme, yo era senior ya, postdoc senior, y era el segundo año de contrato, tenían que hacerme ya el tercer año, tenían que hacerme indefinido, llegó la crisis y bueno, no es culpa suya, pobrecillos, pero se vieron impedidos a no renovar a nadie, porque no tenían dinero ni siquiera para poder echarnos, ¿no? Si tenían que indemnizarnos, no es para indemnizar. Así que de repente me vi en la calle, pero con el dinero. Es decir, tenía el dinero, pero no me lo podían pagar. Así que me tuve que inventar un proyecto en menos de 2 días, escribirlo en la Pompeu Fabra, que me lo aceptaran y yo pagarme a mí mismo los overheads, es decir, pagar yo mismo de mis bolsillos los overheads para seguir cobrando hasta final de mes. Llegados a este punto pensé, esto no es lo mío. O sea, esto es terriendo, tengo casi 40 años, esto no puede ser. O sea, esto es un desastre absoluto. O sea, llevo aquí 15 años casi, ¿no? De mi vida y no sé dónde voy todavía, ¿no? Y vi que había unas plazas de Carlos III para técnico y pensé, joder, pues técnico, ya está, paso el doctorado, qué mejor que ser técnico, es que está chupado, o sea, está bien, te pagan bien, tienes tus 8 horitas, la gente a las 5 está así ya en la puerta para salir corriendo, tienes tu proyectito y ya está, ¿no? Y oye, pues sí, realmente era tal como lo pintaban, ¿no? Me metí en el Parc Científic de Barcelona, estuve pues casi 5 años con la coña, porque al final era solo para 3 años, pero me hice tan imprescindible que decidieron renovarme y hacerme fijo, ¿no? Fijo, he dicho la palabra fijo, atención, ¿alguien tiembla en la sala? Sí, fijo, contrato fijo en ciencia, esto casi era pues no me contenté con ello, fundé esto que veis aquí, fundé C-Clinics hace 4 años con 3 socios, 3 amigos también, que nos conocimos en el Parc de la Cerca Biónica de Barcelona, es como un chiste, un siciliano, un boloñés, un granadino y yo, barcelonés, de siempre, nos juntamos en un bar, lo típico como Messi, una servilleta, unas cervecitas y ¿qué hacemos con nuestra vida? Esto es un desastre, tenemos un montón de contratos que no van a ningún sitio, vamos a fundar una empresa. Bueno, me suscribo a todo esto, montar una empresa no es nada fácil, ni mucho menos, somos académicos, tenemos que profesionalizarnos y no es fácil. Pero lo conseguimos realmente, o sea, realmente la fundamos hace 4 años, el año pasado nos dieron un USM Instrument de 2 millones de euros, es decir, ha funcionado, tenemos una plantilla actual de casi 15 personas trabajando, a piñón, trabajamos internacionalmente para un montón de empresas, para un montón de grupos, desde Qatar hasta Estados Unidos, hasta China, es decir, a cualquier tipo de país, y ha sido realmente un modelo de éxito al final, ¿no? Con todo este esfuerzo. Yo, de toda esta trayectoria, chistes aparte y tal, lo que sí quiero transmitiros es que seáis siempre muy críticos, especialmente con vuestros jefes, porque se ha hablado mucho de mentorización, pero tenéis que tener en cuenta que no todos los mentores son buenos. Bueno, Jorge decía, no, mi director de tesis fue infernal, mío también, o sea, todos tenemos alguna parte en la que a veces pues, lo pasas mal, ¿no? Es importante que seáis críticos con ellos y críticos con vosotros mismos y podáis decidir, ¿de acuerdo? No sé si me estoy pasando del tiempo ya. Debo estar 2 minutos más. Bueno, pues prefiero dejar estos minutos para preguntas, si tenéis alguna pregunta sobre lo que os he contado. Sí, ¿tienes preguntas? Ah, muy bien, vale, perfecto. Bueno, pues nada, pues seguimos entonces. La historia es, ¿cómo te enfrentas cuando tienes por ejemplo, cuando tienes un equipo de 15 personas, cómo te enfrentas como empresa? Es decir, ¿qué política de contratación haces? Yo lo que me encuentro ahora mismo es que, por ejemplo, yo me encargo también de recursos humanos en el grupo, ¿no? Porque nos vamos dividiendo las tareas. Cuando te encargas de recursos humanos, lo que recibes son muchos currículums. Vosotros lo tenéis que hacer, tenéis que enviar muchísimos currículums. Seguramente pensáis en hacer carrera en academia, quizás algunos de vosotros no tenéis que enviar currículums a academia directamente, tenéis que defender delante de un jefe de grupo, pero si vais a una empresa, por norma general tenéis que enviar vuestro currículum y presentaros de alguna forma, ¿no? Esto es complicado. A mí lo que más me choca es que a veces ofrecemos puestos, en nuestra empresa ofrecemos algunos puestos muy pequeños para técnicos de soporte y recibo currículums de gente que ha sido, no sé, yo no te digo group leader, pero que han sido assistants de group leaders en grupos que son importantes, ¿no? Y esto a mí me causa un poco de rubor, ¿no? Pensar que gente tan preparada, gente con ese expertise, se presenta a plazas que son 1000euristas, plazas en las que en realidad pues, vas a cobrar solo eso, 1000 euros por hacer un trabajo de 8 horas o a veces mucho más, ¿no? Entonces, a mí también me interesa mucho que haya una reflexión sobre cómo una vocación, que es lo que tenemos todos los que queremos hacer ciencia, es vocacional, porque si no fuera vocacional estarías trabajando en otra cosa completamente distinta, cómo pretenden profesionalizar una vocación. No sé si me entendéis, es muy complejo, porque
se pueden existir abusos sobre esa profesionalización y esto es lo que tenéis que evitar siempre, que abusen de vosotros, de vuestro tiempo. No es normal en ningún sitio trabajar 14 horas. Estés en un laboratorio o estés en el Mercadona, me da igual, no es normal. Entonces, tiene que haber un equilibrio muy claro entre lo que es la vocación profesional y la profesionalización. Esto es lo que ha sucedido. Lo que ha sucedido ahora es esto. Entonces, sí que hay un empuje muy fuerte hacia el doctorado industrial. ¿Por qué? Porque el sistema necesita doctorados industriales. ¿Qué han visto? Han visto, bueno, esto es especulación mía, se puede discutir también, pero lo que sí que se ha visto es que la academia en sí, el conocimiento en sí, especular con él es muy complicado, es muy complejo especular con conocimiento. No es fácil especular con ello, ¿de acuerdo? Porque cualquier día, como me pasó a mí, puede venir un artículo y decir que lo que tú dices es falso. Entonces, la ciencia, al ser falsables, es difícil en ese sentido poder especular y sacar provecho. Entonces, es más sencillo la aplicada. En la aplicada sí que hay mucho más margen de especulación. De ahí también, bueno, lo que decía la profesora Lechuga, ¿no? El tema está en que es importante también que tengáis claro que las ideas que tengáis para montar una empresa nunca tienen que ser siempre buenas. O sea, tú tienes una idea que, ver, en palabras claras, os voy a decir rápidamente, tu idea inicial es una auténtica basura. Lo que tienes que hacer es coger esa idea inicial y pintarla, darle capas de barniz y hacerla atractiva para que alguien decida invertir en ella. Y hay muchos inversores semilla que intentan pues, invertir pequeñas cantidades en esas ideas primigenias, porque a veces pequeñas ideas primigenias han dado réditos espectaculares. Y eso no se sabe, hay una incertidumbre enorme. Entonces, si tenéis una idea que es buena y queréis que puede ser realmente comercializable, tirad adelante, hacedlo, probadlo, no perdéis nada. En definitiva, si vuestra idea era una basura, seguirá siendo una basura. Eso no lo va a cambiar nadie, por mucho maquillaje que le pongas. Se va a desmontar sola. Pero si por un casual esa idea que parecía una basura resulta ser interesante para un mercado, ahí sí que hay una oportunidad de negocio. Y os digo una cosa también, no os vais a hacer ricos. Lo que podéis hacer va a ser vivir, por lo menos, dignamente. ¿Vale? No sé si me he extendido demasiado ya, es que me empiezo a, ¿sabes? Y ya no... Gracias. No, está bien, muchas gracias, Ignacio. Sí. ¿Preguntas para Ignasi? Lo he dejado todo muy claro, ¿eh? No os deprimáis, en serio. Bueno, como vamos... ¿Sí? ¿Tú quieres? También salía gente por ahí Bueno, también que... ¿Sí? Vamos al fondo, venga. Gracias por preguntar, se agradece mucho. A ver, vale. Bueno, pues muchísimas gracias por esta charla tan inspiradora. Por venir. ¿Nos puedes contar un poco exactamente lo que hacéis en vuestra empresa? O sea, me queda un poco claro por el nombre. Sí, claro. Yo intentaba evitar explicar lo que hace mi empresa porque mi idea no era vender mi empresa ni vender ni siquiera mi modelo de negocio. Eso o sea, en esta charla de hoy no tiene ningún tipo de importancia. Te lo puedo explicar rápidamente. Básicamente utilizamos el pez cebra, zebrafish, para hacer un montón de ensayos de toxicología, eficacia y también tenemos transgénesis. Podemos hacer modelos de enfermedad de cualquier tipo y ofrecerlos pues, a farmacéuticas, a biotecnológicas pequeñas y también lo hacemos para académicos. Básicamente, casi más para académicos muchas veces, porque son los que más precisan esos modelos especiales de enfermedad. Esto lo hacemos desde hace 4 años. Tenemos un equipo de 15 personas, estamos especializados en cardiología también, en cáncer y en CNS. ¿Y qué tipo de personas tienes contratadas, esas 15 personas? Tenemos actualmente un grupo bastante heterogéneo de gente, desde personal que se dedican solo a gran managers, se encargan simplemente de conseguir becas y financiación, porque es importante la financiación, en serio, es vital y fundamental para una empresa de este tamaño y de este pequeño recorrido. Tenemos personal comercial que se encarga simplemente de poder evaluar mercado, evaluar nuevos tipos de mercados. Tenemos un personal técnico, que son todos doctores, trabajando directamente, son casi 8 o 9 personas, trabajando directamente en los proyectos de investigación. Y luego tenemos jefes de área que se encargan de la parte de marketing, de la parte de dirección científica, de la parte de calidad, de la parte de negocio y business. O sea, es decir, somos un poco eclécticos, son unas 15 personas aproximadamente. Y luego tenemos también un conjunto bastante grande de gente de prácticas que nos vienen de empresas externas o incluso del IES para hacer pequeños estadios de prácticas de 3, 2, 4 meses, todos cobrando, evidentemente, no los pagamos a todas nuestras personas de prácticas, les pagamos un salario, aunque sea un salario bajo, pero un salario decente para que puedan ni que siquiera pagarse la gasolina para venir a trabajar y la dieta. Y esto es todo. No sé si he contestado tu pregunta. Sí, sí, perfectamente, gracias. Una última pregunta y te pido la respuesta rápida, por favor. Sí.
verdad Bueno, que en primer lugar agradecerte esta charla, me ha encantado. Yo hoy estaba un poco acojonada porque yo también me he formado en psicología muy y bien. ahora voy a empezar neurociencias y bueno, viendo un poco todas las charlas que ha habido en plan tan biológicas, tan genes, lo que tú has dicho, ¿no? Pues la verdad es que sí, estoy un poco asustada, pero bueno, ha sido súper alentador, la verdad. Y nada, pues preguntarte a ver pues qué consejos me podrías dar o le podrías dar a una persona que tiene una formación igual más no tan biológica, ¿no? ¿Cómo que me recomendarías? La verdad es que te contestaré mejor luego fuera, porque me extendería mucho, pero voy a ser muy, muy concreto. Yo creo que la clave es la perseverancia, nada más. Ser perseverante, o sea, creerte que lo puedes hacer y ya está. No hay más, en realidad. No se trata de hacer muchas horas, es que realmente aprovechar las que vas a utilizar. Ya está, ser perseverante. En serio, un psicólogo clínico puede llegar a hacer genética molecular. Yo soy la prueba viviente. O sea, eso se puede hacer, se puede llegar a entender, no es tan complicado en realidad. Es como aprender a conducir el primer día. Un coche te parece muy complicado, ahora conduces ya a ciegas, ¿no? Bueno, que no ciego, no me confundáis. Hablamos luego si quieres. Gracias. Muchas gracias, Ignasi. Por si acaso igual dejamos uno arriba. Vale.